quiz? No. Sí, ya, profe, ya lo hice. Ah, bueno, listo, vale. Listo, profe. Entonces vamos a iniciar la grabación y vamos a arrancar con el tema de hoy, que son las glándulas anexas, para finalizar sistema digestivo. Y arranquemos con la más grande de ellas, que es el hígado. Ustedes han notado que últimamente no les he podido permitir que ustedes hablen, lastimosamente, porque con esto de la presencialidad tenemos ciertas limitaciones. Antes teníamos mucho más tiempo y era más expedito pues ponerlos a ustedes a que participaran. Es por eso, ¿oyeron? Pero llegará un momento que tomemos bien el ritmo y lo puedan hacer otra vez, porque son interesantes sus participaciones. Bueno, entonces nos vamos con sistema digestivo, el hígado. Ahí estamos viendo dónde está ubicado ese hígado, ¿verdad? Tanto en un adulto como en un niño. Y en ese recién nacido vemos que ese hígado es bastante voluminoso, ¿verdad? Miren que en el adulto sí está ubicado también debajo de la reja costal y todo esto. Está en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte aquí un poquito, dicen algunos autores, otros dicen que no, llega también al hipocondrio izquierdo. Pero en el niño, miren que es una exageración, miren hasta dónde llega. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Esto implica unas cosas, y es que, por ejemplo, el pulmón derecho, que está aquí encima de este lóbulo, miren, si ustedes notan aquí el diafragma, notan que el hemidiafragma del lado derecho está más elevado. ¿Sí lo logran ver? Aquí está más elevado. Y eso va a hacer entonces que el pulmón derecho, como ya ustedes lo estudiaron, el pulmón derecho es mucho más pequeño en cuanto a medida, prácticamente más corto será la palabra como en realidad, que el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es un poco más largo debido a esa situación, porque en el bebé y en el recién nacido es bastante prominente. Además de eso, el riñón derecho, como miren qué tan prominente es ese hígado de este lado derecho, lo va a empujar hacia abajo, y entonces cuando veamos sistema urinario, bueno, ya que ustedes empezaron a trabajar, se dieron cuenta de que el riñón derecho está por debajo. Si lo comparamos con el riñón izquierdo, está muy por debajo. Igual que lo está también el ángulo hepático del colon y el ángulo esplénico del colon. ¿Se acuerdan que va así, en una manera va inclinadito? Listo, esto en el niño, pues lógicamente, este órgano va a seguir de su tamaño, y lo que ocurre es que el niño va a crecer. No es que el hígado se va a involucionar ni nada de eso, no, no. El hígado continúa, pero el niño va a crecer y entonces ya va tomando unas dimensiones diferentes, se va distribuyendo en un área diferente. Sabemos también que tiene muchas funciones el hígado. Algunos le atribuyen hasta más de 1000 funciones, dicen algunos. Pero aquí les traemos una a colación, es una glándula mixta. Ya sabemos que una glándula mixta es aquella glándula que, que tiene sus dos funciones, que tiene una función endocrina y una función exocrina. Esta glándula, en su función exocrina, pues produce bilis, ¿sí? Como un producto de su metabolismo. Produce también amonio en urea, ayuda en la síntesis de proteínas, metabolismo de los lípidos, la producción de, bueno, ya dijimos, de bilis, depósitos de sustancias como el glucógeno. Recuerden que allí se almacena. Como la glucosa no se puede almacenar en nuestro cuerpo porque nos hace daño, ¿cierto? Entonces se almacena como glucógeno y es una fuente de reserva de ese glucógeno para en los momentos en que necesitamos producción de energía a partir de la glucosa. Pues ese glucógeno llega a un proceso que ya ustedes vieron en bioquímica, que se conoce con el nombre de glucogenólisis, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos también que es un órgano detoxificador, y esto ha adquirido bastante relevancia en los últimos años gracias a la unión de la medicina biológica con la medicina tradicional, la que ustedes están estudiando, la tradicional, y
esa unión que hay con la medicina biológica, ese punto de encuentro que toma lo mejor de una y lo mejor de la otra y lo traduce en brindarle unas mejores garantías a nuestros pacientes. Entonces se habla de la detoxificación, porque todo debe pasar por el hígado y el hígado, todo lo que se absorbe a nivel digestivo debe pasar por el hígado. Recuerden que pasa a través de la vena porta, ingresa al hígado y ahí entonces es filtrado por las células reticuloendoteliales que están allí, que se conocen como células de Kupffer, ¿sí? Que no son más que macrófagos que ayudan a, a detoxificar. También funciona, en esa detoxificación también funciona haciendo metabolismo de medicamentos, de sustancias que ingresan a nuestro organismo a través de dos mecanismos principales, que eso lo van a ver en fisiología, que son el del citocromo P450 y a través de la vía del glutatión. Esas dos vías son las esenciales para metabolizar fármacos y algunas toxinas. Igual ahí también recuerden alcohol y todas estas sustancias también se metabolizan allí. Además de eso es productor de fibrinógeno, protombina, globulina, que son factores de coagulación. Y se nos olvida por allí también el angiotensinógeno, que también se produce aquí, que es bien importante para la activación de ese angiotensinógeno a partir de la renina, que se activa y se convierte en angiotensina 1, y luego, ¿se acuerdan por allá? Es convertido en angiotensina 2. Y nos ayuda a la elevación de la presión arterial y todo este cuestión. Entonces, todas estas funciones son funciones hepáticas. El hígado, por lo tanto, es un órgano bastante importante y su ausencia es incompatible con la vida. Es un órgano bastante agradecido porque su tejido es un tejido que a través de lo que es hiperplasia e hipertrofia logra restaurarse fácilmente. Pero es un tejido que es bastante blando, se conocen estos tejidos así bastante blando, a pesar de que es una víscera sólida, su tejido es bastante blando, esto se conoce como tejido friable. Es como una gelatina, entonces ese tejido se conoce con el nombre de friable. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros intentamos colocarle unos puntos y tratamos de anudar esos puntos, es como si usted hiciera unos puntos a una gelatina y, e intentara anudar esos puntos y se da cuenta de que se salen esos puntos porque es bastante friable también. Es bastante, esa friabilidad que tiene hace que sea susceptible en los traumas de romperse, de estallarse. ¿Okay? Por eso entonces la reja costal lo está protegiendo, ¿sí? En gran manera. Se dice que él va desde la quinta costilla hasta la undécima. La duodécima, aquí no se ve, bueno, la duodécima estaría por aquí, miren que no lo toca al hígado. Está cubierto, entonces eh, por esas costillas. Ahí está protegido. Bueno, su situación, pues, va ubicado de esta manera. Ya dijimos que en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte en el hipocondrio izquierdo. Se dice que tiene un largo de 28 centímetros, una altura de 8 centímetros y un espesor o anchura de más o menos 16 centímetros. Miren, esto es posterior, esto es anterior, esto es superior, esto es inferior. Entonces, aquí lo vemos que miren, este sería el diámetro antero-posterior, 16 centímetros. Tiene un peso aproximado de 1500 gramos, fíjense que pesa más que el cerebro incluso. Es bastante grande. Este hígado va a tener unas caras. En algunos libros aparecen con dos caras, en otros libros como el Testí aparecen con tres caras. Pero la Target y los demás le dicen que tiene dos caras. ¿Okay? Y le dice que tiene dos bordes. Entonces los otros libros dicen tiene tres caras, pero tiene un solo borde. Quiere decir que uno de los bordes lo toman como una cara. ¿Listo? Aquí tenemos estas dos caras. Esta cara, que sería la cara diafragmática,
también conocida como antero superior, porque miren, tiene relación tanto con el diafragma en la parte superior como en la parte anterior. Y tenemos una cara visceral, que es esta, que esto es una visión desde abajo, sería como si nosotros miráramos por aquí debajo de esto, que va a ser esta cara, la cara visceral. Esta cara visceral también se conoce con el nombre de cara inferior. ¿Sí? Como esta era antero superior, esta es postero inferior. Si miran esto acá, aquí logramos ver cómo él está cubierto por una capa de peritoneo. Y es la que le da ese color brillante que tiene el hígado, que nosotros logramos ver cuando se compra en un supermercado, por ejemplo. Usted lo ve. Y miren esta zona que no tiene peritoneo, que es la famosa zona desnuda, que ahorita hablaremos de ella, y que es la que los libros como el Testí le dan el nombre de cara posterior. Esta es la que está adosada, está pegada a lo que es a la pared posterior del abdomen. No está cubierta por peritoneo. ¿Okay? Aquí debajo de ella vamos a ver lo que es la cápsula de Gleason. Esto sería debajo de ese peritoneo. Vamos a encontrar la cápsula de Gleason, que sería lo que estaría en la parte más externa de ese hígado. Tenemos entonces el borde inferior, mire, este borde se conoce como borde inferior. A esa cara es la que se conoce como borde, ahorita lo vamos a ver, el borde es la que le damos acá en la tarjeta, le da el nombre de borde. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el borde inferior. Este borde inferior, si miramos por aquí debajo, miren, en la cara visceral, me está uniendo a la cara anterolateral o diafragmática con la cara visceral o postero inferior. Es ese borde que tenemos aquí. Este borde presenta dos accidentes. Uno, aquí miren, en esta zona, que se denomina escotadura. La vemos aquí, es una escotadura. Se denomina escotadura cística. Es una escotadura que allí, como está la vesícula biliar, miren el fondo de la vesícula biliar, entonces se denomina escotadura cística, esto que tenemos aquí. Y presenta otra escotadura, que es esta que tenemos acá, que es la escotadura para el ligamento redondo. Aquí se ve mejor, miren aquí. Aquí sería esa misma escotadura, la escotadura para el ligamento redondo, y aquí la escotadura para la vesícula o la escotadura cística. Recuerden que cisto hace alusión a la vesícula. Bueno, aquí vemos, ahí está la escotadura para el ligamento redondo. Aquí no la colocaron en color rojo. Miren. En esa cara diafragmática vamos a ver que encontramos aquí este ligamento que está por encima, en la parte superior de esa cara diafragmática o antero superior, y esa va a recibir el nombre de ligamento coronario. Este es el famoso ligamento coronario que está coronando, está como una corona encima del hígado. Mírenlo en una visión posterior. Aquí va esto que está dibujadito de azul. Eso me va a dar este borde, que aquí tenemos de borde de color azul, que sería el borde superior, y este que sería el borde inferior. ¿Qué relaciones encontramos? Vamos a colocarle aquí. Entonces, este hígado está relacionado hacia arriba, por ejemplo, está relacionado con el diafragma. Mírenlo aquí, este de color, aquí de color piel, color como rojo piel, este es el diafragma. Todo esto. Miren mi diafragma derecho y mi diafragma izquierdo. Esta cúpula diafragmática está en contacto con ese hígado. Lógicamente no está en contacto directamente. Hay unos recesos que están ahí entre ese peritoneo que cubre el hígado y ese peritoneo que también está cubriendo
el peritoneo parietal que cubre también al diafragma, a la cúpula diafragmática, la parte cóncava de ella. Y entre ellos vamos a encontrar unos recesos, un espacio, que es el famoso receso o espacio sufrénico del lado derecho y un receso o espacio sufrénico del lado izquierdo, que va a estar, este receso va a estar separado, tanto el derecho como el izquierdo, por esto que sería el ligamento falciforme aquí como tal, y estos serían los ligamentos coronarios. También va a estar en relación a través de ese mismo diafragma con el pulmón derecho, por arriba, y con el corazón, que es la cara diafragmática, ¿se acuerdan? Del corazón. Aquí vemos ese espacio. Recordar que el ligamento falciforme se forma por una hoja, son dos hojas, una por el ligamento coronario que viene desde el lado derecho y el ligamento coronario que viene del lado izquierdo. Ahorita lo veremos. La cara diafragmática también está en relación con lo que son los músculos, la pared abdominal, el músculo de la pared abdominal anterolateral, mírenlo, va a estar con relación a ellos, en esa relación. Tenemos en lo que es la cara visceral o cara posterior inferior, vamos a encontrar el lóbulo cuadrado. Este lóbulo cuadrado, vamos a recordar que el lóbulo cuadrado va hacia adelante, es anterior. Mírenlo aquí, es anterior. ¿Cómo sabemos que es anterior? Recordemos la vesícula biliar. Miren dónde la vemos anteriormente. Entonces recordar eso. Mientras que acá vamos a encontrar la cava inferior hacia atrás. ¿Ok? Entonces hay que tener pendiente eso como reparo anatómico para saber que esto es el lóbulo cuadrado y no confundirlo con el lóbulo caudado. Lógicamente, el lóbulo cuadrado es cuadrado, cuadrado, mírenlo. Mientras que el caudado tiene un proceso que me está separando lo que es el hilio, lo que sería el hilio hepático, de la cava inferior. En el famoso, este proceso que tenemos aquí, proceso caudado. Entonces él es un poquito diferente, entonces no nos confundamos, por favor. Recordar también que aquí está el ligamento redondo hacia la parte anterior. Entonces ahí vamos a encontrar el lóbulo cuadrado, vamos a encontrar el lóbulo caudado con su proceso caudado que está aquí al ladito. Vamos a encontrar también el hilio hepático, que recuerden que el hilio es esa zona circunscrita por donde entra el pedículo. En este caso sería el pedículo hepático. Aquí estarían bueno, entrar es un decir, porque aquí sería más bien por lo menos salen los conductos hepáticos, van a salir. El conducto hepático derecho y el hepático derecho y el hepático izquierdo salen. Y entrarían lo que es la arteria hepática izquierda, hepática derecha y por detrás la porta. O sea, a este nivel lo vemos siempre, la porta hacia posterior, los conductos biliares, hepático derecho, hepático izquierdo, hacia anterior, y entre los dos la arteria hepática. Es la distribución más común, aunque esto puede variar. Encontramos también algo que se denomina la H hepática. Aquí una forma de H que aparece y se describe en el hígado. Esta H hepática está formada, miren, por unos surcos o impresiones que me dejan unas estructuras. Me están dejando esas impresiones o surcos en el hígado. Entonces me forman, mírenlo, ahí tenemos una letra H, sus dos palitos verticales y un palito horizontal. Ahora, esa zona de la H, que sería el hilio, donde está el hilio hepático, miren, esa zona horizontal de la H, me está dividiendo en dos zonas. En una zona que es anterior y en una zona que es posterior.
Hacia anterior vamos a encontrar la cisura para el ligamento redondo que va aquí, que es este ligamento, recuerden, este que está aquí, el que envuelve, este es el falciforme, pero él está envolviendo al redondo. El ligamento redondo es el vestigio que queda de la vena umbilical, que estaba en la etapa embrionaria. Y hacia adelante, del lado derecho, vamos a encontrar lo que se conoce como lecho vesicular, que es para la vesícula biliar, o fosa cística o fosa de la vesícula biliar, en esta zona. Hacia posterior, por el contrario, miren allí, ahí tenemos la H, otra vez dibujada. Ahí tenemos el lecho de la vesícula, y hacia posterior vamos a encontrar el surco para esta vena que tenemos aquí, que es la vena cava inferior, y una cisura, miren, de este lado, que será la cisura del ligamento venoso. Ese ligamento venoso es un vestigio de un vaso que estaba ahí, de una vena que se conocía como conducto venoso, y conducto venoso de Arancio en la etapa embrionaria, ¿ok? Y él se dirigía hacia la vena cava inferior directamente, y de esa manera drenaba a la vena cava inferior en la etapa embrionaria. Allí lo vemos, miren, la cisura del ligamento venoso. En esta, pues podemos ver cómo están ubicadas esas estructuras, y aquí entonces tendríamos esto que es el lóbulo caudado. Recuerden que esta es la vena cava inferior, y aquí vemos este ligamento que tenemos aquí, que me ayuda a sostener y a hacer parte de lo que es el peritoneo, que me cubre al hígado, y esto me constituye lo que es un medio de fijación bastante fuerte para el hígado, porque la vena cava está bien fija, y al final, cuando veamos los medios de fijación, hablaremos un poco de ello. Entonces aquí tenemos el lóbulo caudado, este sería el lóbulo cuadrado, que sabemos que está hacia adelante, miren lo que es bastante cuadradito. Aquí vemos cómo en la etapa embrionaria esto era este ligamento, esto era la vena umbilical, esto es el conducto venoso de Arancio que me llevaba la sangre a la vena cava inferior en la etapa embrionaria. ¿Okay? Luego esto se va atrofiando y se convierte, que esto que era vena umbilical se va a convertir en ligamento redondo, y esto que era el conducto venoso de Arancio se va a convertir en ligamento venoso. Relaciones, entonces veamos las relaciones en la cara diafragmática. Ya vimos algunas con el diafragma, lógicamente, de ahí su nombre, con la pared abdominal anterior, con los músculos abdominales, los rectos y los músculos anchos del abdomen. También tiene relación con la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y undécima costilla. En la cara visceral, pues hacia la parte posterior va a estar en relación con lo que es el área desnuda, que es esa zona que ya dijimos que el testí la coloca como una cara, ¿sí? Esa área de lo que es el área desnuda como tal. Va a estar en relación, lógicamente, también hacia posterior con el diafragma, porque recuerden que el diafragma es una cúpula. Va a estar en relación hacia atrás con la vena cava inferior, con la glándula suprarrenal del lado derecho, y lógicamente con la glándula suprarrenal del lado derecho, con la glándula suprarrenal, y lógicamente con el riñón derecho, con su polo superior sobre todo. También con los nervios frénicos que vienen bajando por aquí, en este sentido, y ya, como dijimos, con el riñón derecho. Mirenlo aquí. De hecho, ellos van a dejar una serie de impresiones. Todas estas estructuras van a dejar unas impresiones en el hígado. Tenemos también como hacia esta cara visceral también, aquí estamos levantando el hígado y estamos viendo la cara visceral, está en relación también con el estómago, ¿sí? Con el estómago como tal, también tiene relación con el esófago, con el epiplón menor,
¿Se acuerdan que toda esta estructura que está aquí tiene relación también con el duodeno, con la primera porción del duodeno y la segunda, básicamente con la vesícula biliar y con la flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon. Con todo eso guarda relación esa cara visceral del hígado. Aquí encontramos lo que es lo que se conoce como corte hepático, que no es más que eso del hilio hepático, y la distribución que tiene de posterior hacia anterior. Entonces esto es anterior, esto es posterior. Posteriormente vamos a encontrar la vena porta con su división en porta hepática derecha y porta hepática izquierda. Encontramos la arteria hepática propia con su división también en hepática izquierda y hepática derecha, y encontramos también a los conductos hepáticos, el hepático izquierdo y el hepático derecho, que me forman el hepático común. En esa cara visceral pues ya dijimos las relaciones. Aquí hay un esquema en donde nos muestra todas esas relaciones de las que ya hablamos. Hablemos de los lóbulos del hígado. Entonces existe una división anatómica y una división que se conoce como funcional. La funcional es más bueno, más fisiológica como tal, porque nos dice de las estructuras, nos sirve para en casos de cirugías, pues no quitar todo un lóbulo, sino hacerlo con unos segmentos, así como hacían con los segmentos de los pulmones. ¿Se acuerdan de los pulmones? La segmentación pulmonar. Entonces, igual, acá existen también unos segmentos hepáticos, que cada segmento de estos lleva vena, lleva arteria y lleva también conducto hepático. Entonces, de esa manera se puede hacer segmentectomías y no una lobectomía, que sería como mucho más radical. Entonces, anatómicamente lo divide en dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Mírenlo aquí en la cara diafragmática y acá en la cara visceral. ¿Quién me está dividiendo a esos lóbulos? Hombre, esta estructura, que es el ligamento falciforme en la cara anterior. Pero en la cara posterior me lo está dividiendo tanto el ligamento redondo como el ligamento eh, venoso, como el ligamento venoso que tenemos aquí, el vestigio del ligamento del conducto venoso de Arancio. Eso me lo está dividiendo. Y si notamos, el lóbulo hepático derecho va a ser mucho más grande que el lóbulo hepático izquierdo. Una característica también del hígado, para saber qué es derecho, qué es izquierdo, que esta porción derecha es mucho más grande, mucho más ancha, y se va disminuyendo hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando vemos ese lóbulo izquierdo, miren que él tiene como una punta, mientras que el derecho no. Entonces, eso nos ayuda a orientarnos cuando tenemos el hígado por fuera del hipocondrio derecho, sobre todo en la parte práctica. Allí tenemos el lóbulo anatómico izquierdo. Mírenlo. Entonces está hacia el lado izquierdo. La distribución funcional, entonces miren, esto de aquí a aquí, ¿verdad? Es lo que sería el lóbulo derecho. Todo esto sería el lóbulo derecho. Aquí lo vemos, lóbulo anatómico derecho. Y esto hacia acá sería el lóbulo anatómico izquierdo. Pero resulta que hay unas líneas que se trazaron, ¿sí? Unos franceses se encargaron de hacer esto, de trazar unas líneas. Lógicamente que no fueron unas líneas a priori, como se piensa, no son líneas, son líneas imaginarias, sí, porque, pero ellos lo hicieron en base a unos puntos o unos reparos anatómicos. Resulta que existen dentro del hígado, en lo que es el parénquima hepático como tal, profundamente existen unas cisuras, ¿sí? Unos espacios por donde pasan las arterias hepáticas. Entonces hay una hepática derecha, una hepática, una arteria, perdón, las venas hepáticas derecha, una vena hepática izquierda y una vena hepática mayor, que es la que pasa por todo el centro. Estas líneas entonces se distribuyeron de esta manera. Miren, por aquí pasaría
la hepática derecha, lógicamente que en la parte interna, y por aquí pasaría la hepática izquierda. Y esta sería la hepática mayor. Ahora, entonces estas venas me están haciendo esto, bueno, pero lógicamente por dentro, aquí se trazan estas líneas, que son líneas imaginarias, pero tienen un fundamento anatómico. Ok, entonces aquí notamos que de aquí, desde esta línea, hacia acá, encontramos el lóbulo funcional derecho. Y desde esta línea verde fluorescente hacia acá encontramos el lóbulo funcional izquierdo. ¿Qué particularidad tiene? Que ahora sí tiene como una misma distancia, sería como la parte media, miren, de ese hígado como tal. De hecho, algunos dicen que tienen hasta el mismo peso. Allí sí no he pesado eso a ver si es cierto. Pero dicen algunos libros que tienen el mismo peso, tanto el lóbulo funcional izquierdo como el lóbulo funcional derecho. Además de esto, aquí, bueno, miremoslo en la parte de estos lóbulos funcionales desde la cara visceral. Miremoslo aquí, donde viene la línea. ¿Ok? Y entonces miren, aquí tendríamos el lóbulo funcional izquierdo y el lóbulo funcional derecho. Si ustedes ven esto de colores que tienen aquí, es porque se trazaron unas líneas horizontales, ¿eh? Y ellas me dan entonces unas divisiones y me van a convertir a eso en esos lóbulos funcionales me los van a convertir en segmentos, en 8 segmentos exactamente. Y luego le agregaron un noveno segmento. Y encontramos esos segmentos vasculares de Quinault, así se llama uno de los señores que investigó esto, y aparecen estos segmentos. Entonces estos segmentos, miren, esto es la cara anterior, me da unos segmentos que serán superiores, unos segmentos que serán inferiores. Me darán unos segmentos que serán laterales, unos segmentos que serán mediales o anteriores también, y me dará también en el lóbulo izquierdo unos segmentos mediales y unos segmentos laterales, tanto superiores como inferiores. Y entonces es fácil nombrarlos. En el lóbulo derecho aparecen 4, miren, 1, 2, 3 y 4. El antero superior, que acá en la visión visceral, en la cara visceral, no se logra ver, el antero superior. Tenemos el antero inferior, que sería este que está por debajo de él, está hacia anterior e inferior. Acá sí se logra ver, miren. Se ve como una cuña en la visión visceral, en la cara visceral. Tenemos también el póstero superior, porque está hacia posterior, superior. Aquí también lo podemos ver. El póstero inferior, miren que es este de color zapote. También aparece acá en la parte visceral. Vemos acá lo que son, ahí van los 4 del lado derecho y los 4 del lado izquierdo. El medio superior, aquí lo podemos ver un poco. Algunos le dicen medial superior y también es válido. Medio o medial inferior, tenemos aquí este de color como guayaba, no sé, lila extraño. Tenemos el lateral superior y lógicamente el lateral inferior. Eso en el lado izquierdo. Y luego aparece que el lóbulo caudado es también dividido, ¿verdad? Este lóbulo caudado está dividido, entonces un lado, mire, hacia lo que es el lóbulo derecho y un lado hacia el lóbulo izquierdo. Y entonces aparece, se le da el nombre de porción derecha, a la que está hacia el lado derecho, porción izquierda. Y aparece también esta parte del proceso caudado que se denomina como tal proceso caudado. ¿Okay? Entonces, cada una de esas estructuras ya saben que va a tener su vena, miren aquí, su vena hepática derecha, su vena hepática mayor, su vena hepática izquierda. Además de eso van a tener sus conductillos, miren, cada segmento tiene sus conductos hepáticos
que luego van a drenar a través del hepático izquierdo y el hepático derecho, y cada uno de ellos también va a tener las venas portas que le van a llevar también irrigación. ¿Okay? Aquí los vemos también. Aquí lo vemos. Vemos a la vena porta, como miren, se va dividiendo y va hacia cada uno de los segmentos. Lo mismo hace estos conductos, los conductos hepáticos, y lo mismo hace también la vena hepática. Aquí vemos cómo la media se une con la derecha y me forma un solo tronco, que es lo que más sucede. ¿Okay? Tenemos los medios de fijación, pues tenemos el ligamento coronario, que como su nombre lo indica, coronario, está en la parte superior, los ligamentos triangulares, que ahorita veremos que hacen parte también del ligamento coronario, lo forma el ligamento coronario cuando llega a los bordes, a las puntas. El ligamento falciforme, que ya vimos, el aumento menor y otros ligamentos que aparecen, la vena cava inferior, que es el mayor de los medios de fijación que tiene el hígado. Aquí vemos entonces a lo que es el aumento menor, ¿verdad? El aumento menor o epiplón menor está constituido por un ligamento hepatoesofágico que va por aquí. Aquí aparece un ligamento hepatoesofágico, va desde el hígado hacia el esófago. El ligamento gastrohepático va desde el hígado hasta la cara visceral del hígado hasta el estómago a su curvatura menor. Y vemos aquí el ligamento hepatoduodenal, que va a contener lo que son la tríada portal. ¿Sí? Aquí está el conducto hepático común, la arteria hepática también, y por detrás de ellos la vena porta. Aquí vemos nuestro epiplón menor, lo que ya les decía. Este es el famoso pedículo de Gleason, también conocido así, esa tríada portal. Aquí vemos lo que sería el ligamento coronario y cómo ese ligamento coronario se adhiere a esta zona y me delimita, ¿mire?, a lo que es el área desnuda del hígado. Aquí lo vemos. Entonces él va a tener unos extremos. En esos extremos es donde se va a formar lo que son los ligamentos triangulares. Miren lo que parece un triangulito. Ahí los tenemos. Ligamento triangular del lado derecho, ¿no?, la parte más voluminosa. Ligamento triangular del lado izquierdo. Mírenlo allí. ¿Cómo se formó? Se formó del mismo ligamento coronario, que es todo esto. Y aquí llega y es donde él se repliega para formar dos hojas. Entonces, en esta zona es donde se forma y donde se juntan estas dos hojas, se forma el ligamento triangular. Encontramos también el ligamento gastrohepático, ¿verdad?, que ya lo vimos que venía desde aquí abajo. Encontramos también este ligamento frénico hepático, que es este que tenemos aquí, este es el ligamento triangular del lado, pero visto en la cara anterior. Este es el ligamento triangular del lado derecho y el ligamento triangular del lado izquierdo. Todo esto que tenemos aquí es el ligamento coronario. Aquí tenemos, miren cómo ese ligamento coronario toma hacia abajo y forma una hoja aquí, y el del lado izquierdo toma hacia abajo y forma otra hoja. Aquí las vemos, una de color verde y una de color violeta. Esto es lo que me va a formar las dos hojas del ligamento falciforme del hígado. Y ese ligamento falciforme dentro él va a rodear a lo que es, por eso se dice que dentro de él va lo que es el ligamento redondo del hígado. Aquí lo vemos. Este es el ligamento falciforme y miren dónde va el ligamento redondo. Por el surco para el ligamento redondo. Aquí vemos, esto es una visión, esto es la pared anterior, pero vista desde atrás hacia adelante. O sea que esto sería hacia acá, sería anterior, y lo estamos viendo desde atrás. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos al ligamento falciforme y miren cómo aparece aquí el ligamento redondo, que se ve que llega hasta lo que es el ombligo como tal, porque recuerden que era la arteria umbilical que se atrofió. La vena cava inferior es el medio de fijación más fuerte, más potente que tiene el hígado. ¿Por qué? Porque ella está fija aquí, con una buena fijación en el hiato esofágico para la vena cava. Tenemos este repliegue, que algunas veces no se da, pero la mayoría de veces se da, de peritoneo, que también me fija la vena cava inferior al hígado. También tenemos su fijación a través de las venas y arterias renales, las venas renales que me dan también sostén fuertemente. ¿Okay? Entonces ese es el medio de fijación más importante que tiene el hígado. Aquí tenemos la irrigación hepática, es un órgano bastante irrigado, entonces aparece la arteria hepática propia, ¿sí? Esta hepática propia que es rama de la hepática, ¿se acuerdan? De la hepática común. Normalmente la mayoría de veces pues nace de esa hepática, nace la hepática propia, de la hepática común, pero algunas veces nace también de la gastroduodenal, en algún porcentaje. Luego me va a armar lo que es la rama derecha, se va a dividir esa hepática propia en hepática derecha y en hepática izquierda, y cada una va hacia el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo respectivamente. En cuanto a la vena porta, la vemos aquí por detrás, encontramos también la rama derecha y la rama izquierda de la vena porta. Allí también va a ser el drenaje. El drenaje se va a dar a través de ese drenaje portal. Aquí vemos las venas hepáticas, en donde al fin la sangre que ya llegó a la porta, pasó por los sinusoides hepáticos, fue filtrada, le sacaron los nutrientes y todo ese cuento. Entonces es llevada esa sangre ya como retorno venoso a través de las venas hepáticas. Entonces aparecen la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Aquí vemos cómo generalmente se une la vena hepática izquierda con la derecha y forman un tronco que va hacia la vena hepática como tal. Y de allí pasa hacia la cava inferior. Aquí vemos la cava inferior y miren la vena hepática derecha, la hepática media y la hepática izquierda. Y ahí vemos los segmentos, cómo están distribuidos y cómo están irrigados, tanto por arterias, por venas y por los conductos hepáticos. Vamos con vesícula biliar. La vesícula biliar pues tiene una forma de pera, todo el mundo la conoce esa forma. Se dice que tiene de largo de más o menos entre 8 y 10 centímetros y 4 centímetros de ancho. Va ubicada en la cara visceral, tiene relación con la cara visceral del hígado, y va ubicada en esta zona que se conoce como fosa cística o fosa para la vesícula biliar. ¿Okay? ¿Qué más sabemos de ella? Bueno, su función es la de almacenar la bilis. Recuerden esto, ella no produce bilis, la bilis es producida por el hígado, pero es almacenada en la vesícula biliar. Tiene unas características bastante que le dan cierta relevancia a lo que son sus funciones como tal. Aquí vemos cómo ella tiene relaciones ya dijimos que con el hígado, con la cara visceral, ¿verdad? Pero también guarda relaciones con el duodeno y también con el colon. Con la primera y la segunda porción del duodeno y con el colon transverso ahí cerca de la flexura y con el colon transverso como tal. Por eso algunas veces se forman estas fístulas, ¿verdad?
Una fístula, esto es entre el duodeno y una fístula que se denominaría cisto-duodenal, porque está entre la vesícula y el duodeno, o si no una fístula cistocólica, porque estaría entre la vesícula biliar y el colon. Veamos cómo se divide esa vesícula. Esa vesícula entonces se divide en 3 porciones. Se divide en un fondo, que es esto, que es como un ciego, una parte ciega, un cuerpo, que es la parte más larga, más voluminosa, y un cuello. ¿Okay? Encontramos que en esta zona va a aparecer esto que vemos aquí, que se conoce como infundíbulo, ¿sí? Porque hace como un embudito esta zona aquí, toda esta zona. Esto también se conoce como sifón, esto que hace aquí, miren, una forma como de S, se conoce con el nombre de sifón. Y aquí vemos unos tabiques que hacen que esta porción de lo que es el cuello eh, y parte de lo que es el conducto cístico se vean así tortuosos. Y esas se conocen como válvulas de Heister, todas estas que están aquí, que en realidad no tienen funciones de válvula. Recuerden que él es un saco músculo membranoso, quiere decir que está tapizado también por dentro con su capa de músculo liso. Y eso es lo que le permite contraerse para poder expulsar la bilis que tiene almacenada. Cuando se necesita, lógicamente. Cuando hay comidas cargadas de lípidos. Entonces ya vimos las relaciones pues con la fosita o fosa vesicular o fosa cística, con el hígado como tal, con el colon transverso, con el duodeno y con la pared anterior del abdomen. Aquí hay un punto que se conoce con el nombre de punto cístico. En semiología lo van a ver, el punto cístico. Y este punto cístico, si trazamos una línea, miren, la línea media, salí un poco, bueno, trazamos la línea media y trazamos una línea horizontal perpendicular a ella por el ombligo, nos da como un plano cartesiano, ¿verdad? Nos da los 4 cuadrantes. Y si tomamos desde este vértice, lo que sería una bisestría, o sea, una línea que pase por todo el centro de este ángulo y que se cruce con lo que sería el reborde costal, que estaría más o menos aquí, ahí vamos a encontrar el famoso punto cístico, que es donde ubicamos a la vesícula. Este punto cístico, pues allí podemos palpar a la vesícula cuando le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda, ya que el diafragma baja, se aplana por su contracción, y entonces el hígado también va a bajar un poco y la vesícula va a estar de una manera más palpable, ¿sí? Va a ser más superficial. O va a estar por debajo del reborde costal y vamos a poder pues, palparla. Va a tener también relaciones con el aumento mayor o pepiplón mayor. Lo vemos aquí, miren cómo está relacionado. Va a tener relaciones también con el mesocolon transverso, toda esta pared anterior. Va a tener relaciones también con este ligamento, con el ligamento hepatoduodenal, lógicamente. Aquí vemos sus relaciones con el colon, con el duodeno. Y aquí vemos su relación con el hígado y la fosa cística donde ella está ubicada. Recuerden que este es el ilio hepático. Tenemos ahí hacia posterior tiene esa relación, la vesícula biliar. Aquí el conducto cístico, miren, que es este que tenemos aquí, o sea, conducto de la vesícula biliar, porque recuerden que cístico, cisto, hace alusión a vesícula biliar. En él vamos a encontrar una porción que es bastante lisa, que sería esta, que se conoce como porción lisa, o área lisa, o pars lisa. Y esta, donde están las válvulas de Heister, que le van a dar esa tortuosidad
esa rugosidad, hace que esté tortuosa, así como en espiral, que se conoce como pars o porción spiralis. Si nos vamos al conducto, miren, aquí tenemos los conductos. Entonces aquí vamos a tener el conducto hepático del lado derecho y el conducto hepático del lado izquierdo. Esta es la configuración más común de la vía biliar. Un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo se juntan y me forman el conducto hepático común, que es este que tenemos aquí circunscrito en amarillo, conducto hepático común. El conducto hepático común se junta con el conducto cístico, que viene lógicamente de la vesícula biliar, y me van a formar este conducto que viene aquí, que se conoce como conducto colédoco. Mírenlo allí, este que está circunscrito en verde, que es ese conducto el que va a drenar su contenido junto con el contenido que viene del conducto pancreático a través de la carúncula o papila duodenal mayor en la segunda porción del duodeno. Entonces, esa es la vía biliar, la manera más, la distribución más común que ella tiene. Fíjense que entonces habrá una porción que será supraduodenal del colédoco. Miren, hay una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción retropancreática e intrapancreática, que ahorita veremos, y una porción intraduodenal. Vamos a mirarlo, por aquí debe estar. Aquí vemos las porciones. Se dice que el colédoco tiene más o menos de 4 a 8 centímetros de largo. Y miren, aquí están las porciones. Porción supraduodenal, la retroduodenal, la retropancreática, que también es intrapancreática, porque recuerden que ella entra al páncreas, y la intraduodenal, cuando ya entra al duodeno para formar lo que es la ampolla de Vater. Aquí vemos cómo está la papila o carúncula mayor, y aquí estaría la papila o carúncula menor. Vemos cómo viene el conducto pancreático y miren cómo viene el colédoco bajando. El conducto pancreático principal, porque aquí está el accesorio o de Santorini. Aquí vemos cómo viene el conducto pancreático, que luego se va a acodar hacia abajo y hacia la derecha y va a formar lo que es el conducto pancreático principal o de Windsor y el conducto accesorio o de Santorini. Y aquí vemos el conducto colédoco, como fíjense que también es retropancreático, pero también a la vez es intrapancreático, porque aquí se ve como ingresó al páncreas. Luego se convierte en la partecita esta, la intraduodenal, que es donde va a estar la ampolla de Vater. Aquí vemos las papilas, que ya la papila ya la conocíamos cuando vimos duodeno, la papila menor y la papila o carúncula mayor duodenal. Aquí tenemos esta zona que se conoce como ampolla de Vater y está formada por eso donde llega el conducto pancreático principal y el conducto colédoco. Y vemos los esfínteres que hay en ella. Entonces hay un esfínter, el esfínter del colédoco, el esfínter coledociano, también conocido como esfínter de Oddi, que es esto que vemos nosotros aquí, como si fueran suturas de color rojo. Esos son músculo circular. Se conoce como esfínter del colédoco o esfínter de Oddi. El conducto pancreático principal también tiene su propio esfínter, se conoce como esfínter del conducto pancreático, mírenlo, que no tiene tantas fibras como las que tiene el colédoco. Y tenemos aquí la ampolla de Vater, que también tiene sus propias fibras musculares que se conocen como esfínter de la ampolla de Vater. Ahora, estos esfínteres son bien importantes en el caso del colédoco porque gracias a ello, entonces esto es lo que permite que la vesícula pueda almacenar la bilis que se produce en el hígado. Ella sale a través de los conductos hepáticos, pasa por el hepático común y luego llega al colédoco, pero como está cerrado el esfínter porque está contraído, entonces a través de un proceso de una presión como una presión negativa, hace que esto suba y se almacene en la vesícula biliar.
Aquí lo vemos de otra manera, el esfínter del colédoco o de Oddi, el esfínter pancreático y el esfínter de la ampolla de Vater. Aquí tenemos el triángulo, ¿verdad? El triángulo hepatocístico, que está formado por el borde, mire, inferior del hígado, por aquí, lo que es el conducto cístico como tal, y lo que es el conducto hepático común, que forman este triángulo, que se conoce como triángulo hepatocístico. ¿Ok? Y tenemos también el famoso triángulo de Calot. Ahora, ¿qué contiene este hepatocístico? Va a contener lo que es esta arteria, que es rama, lo más normal que ocurre, lo más común es que sea rama de la arteria hepática derecha, ¿okay? Y sería la arteria cística, que es la que le va a dar irrigación a lo que es la vesícula biliar. Aunque ella también recibe alguna irrigación de algunos vasos, de unas ramas hepáticas que salen directas. Si vemos también, si tomamos como a esas arterias císticas como un borde y seguimos con el cístico como un lado también o borde, y el conducto hepático común como otro borde, aparece otro triángulo más pequeño que se conoce como el triángulo de Calot. Aquí tenemos las variedades de cístico. Un cístico bastante tortuoso. Aquí lo vemos que pasa por detrás, ¿sí? Por detrás del conducto hepático común y luego se viene hacia adelante. Aquí vemos que no hay cístico prácticamente la vesícula biliar está drenando en el conducto hepático común, no hay cístico. Aquí vemos, por el contrario, que hay un cístico que es muy largo, miren, y se une al hepático común muy abajo para formar el colédoco, entonces el colédoco será bastante corto. Vemos acá cómo, miren, aquí hay una unión, una anastomosis entre los dos, se están aquí juntando estos dos y van por separado prácticamente, a pesar de que están juntas sus paredes, van por separado el conducto cístico y el conducto hepático común y van a drenar a la ampolla de Vater. Aquí vemos un conducto cístico que es corto, normal, es un conducto normal, un conducto hepático común, pero aparece un conducto, miren, hepático accesorio. Este viene del hígado y es accesorio. ¿Okay? También hay diferentes formas de la vesícula como tal. Aquí hay una bilobulada. La irrigación, entonces su irrigación está a cargo de la arteria cística, que ya dijimos que es rama, mírenla, de la arteria hepática derecha, ¿verdad? Entonces ella me va con los conductos biliares que están aquí, van a dar también, hay unas ramas de la arteria cística, van a salir ramas hacia esos conductos biliares. Va a estar también esta arteria que tenemos acá, que es la supraduodenal, esta que viene aquí, la supraduodenal, y la pancreatoduodenal posterior, que es esta que viene aquí hacia atrás, que ya también la conocemos cuando vemos duodeno. Aquí la podemos ver desde atrás, la pancreático duodenal postero superior, que se va a anastomosar con la postero inferior, que viene de allá de la mesentérica, en la mesentérica superior. Y vemos cómo ella me va a dar irrigación a estos conductos, al colédoco, miren cómo le está dando irrigación. Y la supraduodenal también, bueno, aquí no se ve muy bien, pero ella vendría aquí y le da irrigación a esta zona. Bueno, aquí vemos variedades de la arteria cística, esto es para mostrarle que ella puede, su origen puede ser diferente. Aquí el más común, que es 75.5%, se origina de la arteria hepática derecha. Pero fíjense que puede tener varios orígenes. Miren, a partir de la gastroduodenal puede originarse, a partir de la hepática común,
puede originarse también a partir de la hepática o de la hepática derecha, pero ir por delante del, del conducto hepático común, o ir por detrás de él, ser retrohepática. Puede también originarse, miren, de la hepática izquierda, miren aquí cómo se originó. Puede también originarse de diferentes maneras. A veces puede, miren aquí esta, en donde se origina por detrás generalmente pasa esto, se origina por detrás del conducto hepático común. Pero miren que puede originarse mucho más arriba y no pasar por detrás del hepático común. Entonces, lo mismo la relación con la vena porta, ¿sí? Como esa vena portal puede ir por delante, miren, de la arteria hepática, o puede la arteria hepática pasar por delante de ella. La más común es que, lógicamente, como ya lo hemos visto, pasa posterior, es más posterior la vena porta, y la vena hepática es más anterior. El drenaje venoso pues está dado por, ¿se acuerdan? La misma vena. Si existen las arterias císticas, pues la vena cística entonces también me drenará. Y el plexo venoso supraduodenal, que está aquí en esta zona, que se encarga de toda esta parte, este plexo venoso supraduodenal, drenan a la mesentérica y de ahí a la porta. Y la cística sí drena directamente a la porta. La inervación está a cargo del plexo celíaco, son estos que están aquí, en la parte simpática, y que va a crear lo que es el plexo hepático como tal. Y la parasimpática a través de los troncos vagales, que me van a dar ramas a estas zonas. Bueno, ¿hay preguntas? Bueno, son las 11:10. Una de las cositas que quería también decirles, chicos, que por ahí estuve revisando sus talleres y resulta que esos talleres son un desastre porque eh, no, no se guardaron los cambios que ustedes le hicieron. Yo me imagino que ustedes señalaron las partes y no aparecían señaladas, solo aparecían los nombres. Entonces, para no perjudicarlos, eso no lo voy a tener en cuenta porque si me pongo que yo estuve mirando algunos y me pasó igual con el grupo de medicina, de anatomía 1. De anatomía 1 también me pasó igual. Ellos también no sé qué pasó porque no les guardó, salvo algunos hicieron algunos cambiecitos, pero muy pocos. Entonces, ya saben, esa nota no se va a tener en cuenta Profe, lo que para no pasa es que, perjudicar. lo que pasa es Ajá. que cuando va a subir eso para que a usted sí le salga bien, hay que pasarlo primero a A PDF para que PDF, por eso. a Sí, usted le pero llegue nadie si lo, le llega. pero la gente, la mayoría no lo envió como PDF, ¿entiendes? O por lo No, menos sí, solo lo decía para que en un futuro los demás compañeros sepan. ok, o tomarle una fotito y también lo mandan así como una foto, que también es prácticamente como un PDF. Pero no lo hicieron así, entonces para no perjudicar a nadie, entonces no lo vamos a tener en cuenta, ¿ok? Para que sepan. Mm, bueno, no nos han dicho todavía de lo de la semana de Semana Santa, pero yo me imagino que sí, que eso va. Así que nosotros no nos veremos, sino hasta la semana después. Tienen todo este espacio de tiempo para trabajar lo de sistema urinario. ¿Ok? La próxima semana, esa de, cuando yo digo próxima no quiere decir la Semana Santa, sino la después, sino que es la costumbre, ¿oyeron? La primera semana de abril, entonces vamos a hacer quiz sobre hígado, páncreas y vaso y vesícula biliar, ¿ok? Para que sepan que les aparecerá un quiz, lógicamente aquellos que están en la virtualidad y los que están acá en alternancia lo van a hacer acá en el anfiteatro. En su momento, cuando ustedes, los del segundo grupo, vengan, que volvemos otra vez, sistema digestivo, renal,
y reproductor a verlo, entonces también harán juicios por acá. ¿Listo? Ok, entonces vamos a darle a páncreas. Y a vaso. Antes que me quede sin voz. Bueno, sistema digestivo, páncreas. Este páncreas, aquí lo vemos, ya lo conocemos a este señor, también es un órgano bastante importante, es una glándula mixta, recordando que las glándulas pueden ser endocrinas y exocrinas, ya lo hemos visto, hemos hablado varias veces de ellas. Las exocrinas son las que vierten sus contenidos a través de unos conductos y las endocrinas son aquellas que emiten su contenido o la producción, lo que ellos hacen, la sustancia que producen, directamente a la sangre. Entonces este órgano es mixto, tiene una función endocrina por su producción de insulina y glucagón. ¿Sí? Por un lado producen unas células llamadas beta-Langerhans, que de pronto ya ustedes conocen, y las alfa, que producen glucagón, y las beta, que producen insulina. Y existen otras deltas que están produciendo lo que es somatostatina. ¿Qué más? En su parte exocrina, entonces producen lo que es el jugo pancreático. Y me imagino que ya en fisiología de pronto habrán visto que ese jugo pancreático está constituido por unas enzimas que están inactivas, como son el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la carboxipeptidasa, ¿sí? La procarboxipeptidasa, así que ya cuando está, está inhibida, no está activa. Y su gran producción, ahora esto depende de el quimo y lo que tenga ese quimo que viene del estómago. Recuerden que el quimo se forma allí en el estómago. De qué alimentos tiene ese quimo, qué nutrientes. Entonces, de acuerdo a eso, así será el jugo, esto que se conoce con el nombre de jugo pancreático, que tiene bastante agua y que tiene también bicarbonato. ¿Okay? Ese bicarbonato que es el que me va a ayudar a aumentar el pH del quimo y de esa manera entonces neutralizar esa acidez que trae ese quimo. Ese bicarbonato que es bien importante. Vemos aquí su forma, la forma que tiene, su largo de 15 a 20 centímetros, dicen algunos. Es un órgano retro, ¿verdad? Retroperitoneal. A excepción, dicen algunos libros, que a excepción de su cola, que la cola es peritonizada y por eso ella es libre y tiene cierta movilidad. Vemos cómo tiene unos medios de fijación, que va a tener esta cubierta que tiene aquí, esta hoja de peritoneo, que me va a constituir lo que es la pared posterior de la bolsa omental o la transcavidad de los epiplones, ¿se acuerdan? Y tiene también una fascia en la parte posterior que se conoce como fascia retropancreática, también conocida como fascia de TOLC 1, antiguamente pues. Y tiene estos medios de fijación, está fija también a lo que es la segunda porción del duodeno a través de el conducto colédoco, la ampolla de váter y la salida del conducto pancreático accesorio o de Santorini. Entonces eso me ayudan a darle fijación. La fijan. También está ayudada esta fijación por estos vasos, los vasos mesentéricos, tanto la vena mesentérica superior como la mesentérica inferior. Allí donde está la pinza esta de Wilkinson, bueno, la que también me pinza a la tercera porción del duodeno. Okay. Vemos también cómo este órgano, miren lo que es retroperitoneal, está cubierto por un peritoneo parietal y está adosado a lo que sería la pared de la parte posterior
Tiene relaciones posteriores, tiene relaciones anteriores, tiene relaciones superiores, con varios órganos que ya conocemos. Aquí vemos su conducto, el conducto pancreático, cómo viene y cómo se va luego a formar. Bueno, en realidad esto se forma en la etapa embrionaria. Por eso aparecen los dos, porque existen en la etapa embrionaria, hay dos páncreas. Un páncreas como de un lado, del lado derecho, y un páncreas del lado izquierdo, cuando se está en la parte embrionaria. Entonces cada uno, tanto el derecho como el izquierdo, van a tener su conducto. Y cuando ya se juntan en todas estas uniones que se realizan durante la etapa embrionaria, se juntan estas dos porciones y me van a formar el páncreas como lo conocemos, el páncreas completo así como lo conocemos, entonces quedan los dos conductos. ¿Okay? El conducto accesorio de Santorini y el conducto principal o de Wilson. Veamos las porciones del páncreas. Entonces el páncreas tiene unas porciones, tiene una cabeza, esta, que va a estar en relación con la tercera porción del duodeno. Tiene también un cuerpo, que es la parte más extensa, y tiene entre ese cuerpo, se dice que entre una cabeza y un cuerpo donde hay una estrechez, se habla entonces de lo que sería un cuello, que sería más bien a este nivel, por aquí sería el cuello, en esta zona. No aquí donde está señalando esta flecha, sino aquí en esta zona. Sería ese cuello. Y tenemos la cola del páncreas, que también va a tener sus relaciones y sus medios de fijación. Hablemos un poco de la cabeza del páncreas. Aquí vemos cómo tiene esa forma, esa cabeza del páncreas. Estamos viendo sus relaciones, miren, con el duodeno como tal. Miren esas relaciones que guarda. Y miren las relaciones también con estos vasos, los vasos mesentéricos. Aquí los vemos, miren cómo tiene esas relaciones. Vemos lo que es el cuello. En el cuello vamos a encontrar este tubérculo, esta tuberosidad o tubérculo, ¿sí? que es ese tubérculo pancreático que está en esta zona. Por allí también salen aquí hacia abajo lo que son los vasos. Allí por este espacio, por esta escotadura, salen lo que son los vasos mesentéricos, tanto la vena como la arteria. Pero fíjense que la vena está más en relación con el cuello que la arteria. La arteria está más en relación con el cuerpo. Ahí en el cuerpo encontramos el tubérculo pancreático, que es este que tenemos aquí. El tubérculo pancreático estaría más o menos a este nivel. Y aquí, mirenlo aquí, donde está ese tubérculo pancreático. Encontramos también en la cola el ligamento espleno-renal y un ligamento que algunos le dan el nombre de espleno pancreático, porque ese espleno renal, aquí no lo vemos bien en un corte transversal, ahorita lo vamos a mirar, en donde se ve que guarda relación, porque es la misma hoja peritoneal que está cubriendo. ¿Okay? Entonces le da el nombre de ligamento espleno renal o espleno pancreático en algunos libros. Ahí vemos la cola, sería más o menos aquí, miren, y miren cómo está el riñón. Entonces ese ligamento, mírenlo aquí, ligamento, entonces forma ligamento espleno renal, que sería todo esto, y algunos dicen que esto lo llaman espleno renal y otros dicen que entonces sería espleno pancreático porque también guarda relación con el vaso. Aquí se ve de mejor manera en un corte transversal, miren, esta zona, estas dos hojas, esta es la transcavidad de los epiplones y miren esta hoja de peritoneo que está uniéndose con el vaso. Pero se dice que es la misma, pero recuerden que todo el peritoneo es el mismo. Lo único que hace es que cubre y cuando se devuelve, entonces forma dos hojas, pero es el mismo. Entonces le dan el nombre de ligamento espleno-renal, algunos dicen el ligamento espleno pancreático y es válido. Entonces algunos dicen que este es el espleno renal y este es el espleno pancreático.
Relaciones anteriores, entonces estas relaciones anteriores va a tener con el estómago, ¿sí? Con la trascavidad de los epiplones, como ya vimos, ¿sí? Con la trascavidad de los epiplones, con ese estómago que estaría aquí, con el colon transverso y con la raíz del mesocolon transverso como tal, estaría aquí esta raíz. Si vemos, vamos a devolvernos un poco aquí, mírenlo, cómo está la raíz del mesocolon transverso. Entonces guarda relación con el páncreas en todo su trayecto. Aquí lo vemos, me fui para allá atrás y mírenlo aquí. Aquí vemos cómo guarda relación con eso. En su parte posterior, la cabeza va a estar relacionada con esta gran vena que vemos aquí, que está como en un azul más oscuro, que es la vena cava inferior. También va a estar relacionado con esta arteria que va aquí, donde sale este plexo, que es el plexo celíaco, que sería la arteria aorta abdominal, ¿verdad? Va a estar en relación también por detrás de esa cabeza con el colédoco. Miren dónde viene aquí el colédoco, su porción supraduodenal. Y va a estar en relación por la porción retropancreática e intrapancreática que tiene. También va a estar en relación con los vasos renales del riñón derecho que está aquí, que vendrían acá, las venas y la arteria renal, y lo que son los vasos gonadales derecho e izquierdo, dependiendo si es hombre sería la espermática, los vasos espermáticos, y si es mujer, los vasos ováricos. Lógicamente del lado derecho, porque estamos hablando de la cabeza. Aquí lo vemos en su parte posterior, hicimos para mirarlo posteriormente, aquí tenemos a la vena cava superior, estaría también el riñón con sus vasos, mírenlo aquí, estaría la arteria renal del lado derecho, la vena renal que siempre es anterior, estaría hacia acá lo que es la arteria aorta, que iría por aquí, la aorta abdominal, tendría algo con la mesentérica también, aquí iría la mesentérica, aquí todavía no se han juntado la mesentérica superior con el tronco espleno-mesentérico para formar la, la, la vena porta. Okay. El cuello, que sería esta parte, entonces está en relación con la vena porta como tal, y aquí sí se formó, miren que aquí se unió esta parte que es el tronco espleno mesentérico, porque está formado por la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. Entonces cuando se juntan forman el tronco espleno mesentérico. Y ese tronco espleno mesentérico, si se junta, cuando se junta con la vena mesentérica superior, me van a formar la vena porta. ¿Okay? Entonces vemos que el cuello tiene relación con eso, tiene relación con la vena porta y tiene relación con la mesentérica, la vena mesentérica superior. Miren que no tanto con la arteria estaría más en relación con el cuerpo y no con el cuello. Aquí tenemos el cuerpo y entonces el cuerpo sí ya va a estar en relación con el diafragma, ¿sí? Con este diafragma que lo estaría cubriendo aquí en esta parte, en la parte posterior. Recuerden que él está hacia atrás porque él es retroperitoneal. Con la mesentérica superior, con la arteria, miren aquí, arteria mesentérica superior, con la glándula suprarrenal izquierda. Recuerden que el cuerpo es la parte más larga, miren, con el polo del riñón, bueno, con el riñón izquierdo y con los vasos renales izquierdos, la arteria y la vena izquierda. Y su cola va a estar en relación con la vena y la arteria esplénica y lógicamente también con el vaso. Aquí vemos la vena pasa posterior al páncreas, pero la arteria esplénica, en la vena esplénica, la arteria esplénica pasa superior, por todo el borde superior. Vamos a ver si tengo aquí una imagen adelante. Mira, vamos a ver dónde está la irrigación. Y entonces aquí nos muestra cómo es la relación de la cola, que ya lo vimos, con el ligamento esplenopancreático, con el vaso. Los conductos del páncreas, que ya les dije, el conducto pancreático
principal o de Windsor y el conducto pancreático accesorio de Santorini, que desembocan cada uno en la papila mayor, el de Windsor o principal, y en la papila menor el accesorio de Santorini. Aquí vemos el conducto pancreático principal y las diferentes variedades o variaciones anatómicas en que puede presentarse. Fíjense, puede presentarse un colédoco y un conducto pancreático principal que no están unidos, no están formando una ampolla de váter como tal. Miren que aquí hay un tabique entre los dos. Cada uno drena por su lado, pero lógicamente drena en la papila duodenal mayor. Aquí los vemos que sí se juntan, que es como la más común. Aquí lo vemos también cómo se juntan, pero miren, hay un espacio demasiado grande en esa ampolla. Y aquí vemos cómo el colédoco viene aquí en esta zona y miren cómo el conducto pancreático principal se une al colédoco no en su parte terminal, sino durante su trayecto. ¿Okay? Ya sabemos lo de los esfínteres, no hay que hablar de eso, ya los vimos. Los esfínteres que tiene cada uno. Aquí, bueno, para que vean cómo es que se forma, fíjense que esto es la etapa embrionaria. Aquí tenemos que se está formando el estómago, esto sería duodeno. Aquí tenemos la vesícula biliar y aquí tenemos, miren, un páncreas, el páncreas ventral y un páncreas dorsal. Luego, ellos se van a ir juntando, esto va rotando para formar todas las estructuras y miren cómo va rotando y se junta. Cada uno, aquí por separado, tiene su propio conducto. ¿Okay? Ese dorsal me va a formar lo que es el conducto principal y mientras que este me va a formar el conducto accesorio, ¿okay? O de Santorini. Para que vean cómo se forma, ahí están las papilas que ya las conocemos, ya las hemos visto hasta el cansancio, y lo mismo los esfínteres. Entonces de ellos pues no hablaremos, hablemos de la irrigación. Entonces la irrigación del páncreas, como es un órgano endocrino y él necesita drenar a través de la circulación su contenido, entonces debe estar bastante irrigado. Él está formado por acinos, así como las glándulas salivales que tienen acinos también. Estos se conocen como acinos pancreáticos, por eso esa formita que ellos tienen, característico cuando lo vemos, como de panal, como un panal de abeja, esa característica. Aquí entonces él va a estar inervado a través de dos arcos, que son el arco pancreatoduodenal anterior y el arco pancreatoduodenal posterior. En los libros, que es sencillo mirarlos, no los muestra, miren, más oscurito, en esta visión que es anterior, esto es derecho, esto es izquierdo, nos muestra ese arco pancreatoduodenal anterior, nos lo muestra más rojito, mientras que el pancreatoduodenal posterior, el arco nos lo muestra como más claro, como una transparencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se forman estos dos arcos? Estos dos arcos ya lo vimos también cuando veíamos duodeno, y también lo vieron cuando veían el semestre pasado, cuando veían el plexo celíaco y su distribución. Entonces se veían estas arterias. Entonces tenemos aquí que de la gastroduodenal se van a generar una arteria pancreatoduodenal antero superior, ¿sí? Y una pancreatoduodenal antero inferior que viene desde acá, desde esta zona. Miren, entonces la pancreatoduodenal anterior es esta que tenemos aquí, que se origina desde la gastroduodenal, mientras que la pancreatoduodenal antero inferior, que es esta, se origina de la pancreatoduodenal, que es esta que tenemos aquí, del tronco pancreatoduodenal, que es rama de la mesentérica inferior. De la mesentérica superior. Estaba pensando. De la mesentérica superior. Y tenemos también el arco pancreatoduodenal posterior, se forma también de la pancreatoduodenal, sale la pancreatoduodenal postero superior, que es esta que vemos aquí en transparencia, y se va a juntar con la pancreatoduodenal
postero inferior, que es rama del tronco pancreatoduodenal, rama de la mesentérica superior. Entonces ellas me van a irrigar lo que es esta parte, esta porción de aquí del páncreas y del duodeno, de ahí su nombre pancreatoduodenal. Pero a nosotros ahora mismo nos interesa que esté irrigando a la cabeza del páncreas. También vamos a tener que la irrigación del cuerpo, la cola y el cuello se da a partir de esta arteria, que es la arteria de la arteria esplénica, que vemos aquí, que se acuerdan la relación que les dije, lleva por el borde del páncreas, mientras que la vena esplénica va por detrás, es posterior. Entonces ese es un parámetro anatómico. Bueno, entonces a partir de esta arteria esplénica, que me va a dar una rama, me da la pancreática dorsal, que es esta que tenemos aquí, que luego me da dos ramas, una que va hacia la cabeza del páncreas y otra que toma hacia abajo, que se convierte en lo que se conoce como pancreática inferior. También tenemos la pancreática magna, que es esta, que es rama también de la esplénica. Y tenemos estas arterias que tenemos aquí, que son las arterias pancreáticas caudales. ¿Okay? También esto recibe irrigación directa desde acá, desde las polares. Ok. Aquí las tenemos, miren, aquí se las voy a ir señalando. La pancreatoduodenal anterior inferior, la pancreatoduodenal postero superior, la pancreatoduodenal postero inferior, la pancreática dorsal, la pancreática inferior, la magna y las caudales. Aquí vemos en una visión posterior, estamos viendo, esta es la arteria mesentérica, bueno, esta es la esplénica, y esto sería el tronco celíaco, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo sale la gastroduodenal. Miren, de la gastroduodenal, esto sería la pancreatoduodenal postero superior, la pancreatoduodenal postero inferior. Miren, y aquí me está mostrando en transparencia las anteriores, la pancreatoduodenal antero superior y la pancreatoduodenal antero inferior. Como la visión es posterior, me estamos mostrando en transparencia esas que son anteriores. Aquí veríamos lo que es la pancreática dorsal, la magna y las caudales. Drenaje venoso, pues está dado a través de las venas pancreatoduodenales, de los arcos venosos pancreatoduodenales, que son estos que tenemos aquí, que drenan a la mesentérica, a la vena mesentérica superior. Y también lo hacen a través de la vena esplénica, por estas partes que tenemos. En cuanto a la inervación, está dada por el simpático, plexo celíaco, tenemos aquí el plexo mesentérico superior, y lo que es la inervación parasimpática a través de los troncos vagales, dorsal y ventral, o anterior y posterior, como ustedes le quieran decir. Y por último, llegamos a lo que es el vaso. El vaso también es una víscera que algunos dicen que no pertenece al sistema digestivo porque no tiene funciones digestivas propiamente dichas, pero como está en esa zona que conocemos como el abdomen, se estudia cuando estudiamos sistema digestivo. Aquí tenemos ese vaso, que su función es básicamente una función hematopoyética, una función una función inmunológica también tiene, y también como reservorio de sangre, así como también lo es el hígado. Es un órgano muy parecido al hígado, es friable, aun cuando por eso está cubierto por las costillas, pero a pesar de eso es un órgano que es el órgano más débil que tiene el abdomen. Cuando hay esos traumas cerrados de abdomen, la probabilidad de que él se rompa es bastante, de que estalle, es bastante común. Es la víscera que más estalla en lo que es cavidad abdominal. Y lógicamente, como es un reservorio de sangre, tiene bastante irrigación, entonces la cantidad de sangre que se pierde es bastante. Hay que actuar rápido para evitar el colapso. Entonces, mire, funciones: filtrado de sangre, ¿sí? Alimentación, tiene varias funciones
como ya dijimos. Ahí lo vemos ubicado, nuestro vaso está en lo que sería el hipocondrio, en el hipocondrio izquierdo como tal, entre lo que es la vértebra sería novena, décima y 11. Esta sería la doceava, costilla, miren y qué vértebra, costilla, novena, décima y 11ª costilla. Sus dimensiones pues serían de 13 centímetros por 8 centímetros de ancho y un grosor de su parénquima de 3 centímetros aproximadamente. Está cubierto por peritoneo visceral porque es un órgano peritonizado, ¿sí? Y por debajo de ese peritoneo vamos a encontrar lo que se conoce como cápsulas fibrosas, así como el hígado tenía la cápsula de Gleason, aquí tiene la cápsula fibrosa. Y luego de él estará lo que es el parénquima, que es todo esto en rojo, y esto que son unas trabéculas o tabiques que me van a dividir a ese parénquima. Presenta unas caras, tendrá una cara diafragmática, porque está en contacto con la cúpula diafragmática, lógicamente con la concavidad, se amolda a ella como lo hace el hígado también, y una cara visceral, que va a estar en contacto con las vísceras, tanto en la parte supramesocólica como en la parte lateral inframesocólica. Aquí vemos la cara diafragmática, miren, este es el músculo diafragma, como está en contacto con él, y esta sería la cara visceral, como está en contacto con las vísceras, con riñón, con páncreas y con estómago. Allí vemos esa cara diafragmática. Y aquí vemos, miren, cara diafragmática de color gris y cara visceral de color amarillo. Aquí la vemos también, de color rojo circunscrita. En su cara visceral va a presentar unas relaciones, va a tener unas relaciones con estos órganos que están allí en esa zona y que van a dejar impresiones en ella. Esto sería la impresión gástrica, ¿verdad? Por un lado, dejaría esta que es bastante grande, porque la deja esta zona que sería la curvatura mayor del estómago. También tendríamos una impresión renal, ¿sí? Y una impresión cólica, que lo deja a esta altura, en este polo, que está en el polo inferior del vaso. Los bordes. Entonces hay un borde que se le conoce como borde superior, que es este que vemos aquí, que es convexo y que presenta estas escotaduras. Se conocen como escotaduras del vaso o escotaduras esplénicas. Y esto lo que nos dicen, no representan nada, nos dicen que en la etapa embrionaria esto era bastante lobulado, es lo único que nos muestra. Y tenemos un borde inferior, que es este, que es más cóncavo y es más pequeño que el otro. Ahora, estos bordes están unidos, miren, por estas zonas que se conocen como polos. Como el vaso está colocado desde adelante, eh, hacia atrás, ¿sí? Y hacia atrás, entonces aparecerá un polo anterior, que sería el que está hacia la parte inferior, y un polo posterior, el que estaría hacia la parte superior. ¿Sí? Mírenlo aquí, como él está hacia atrás, miren, ese polo que sería superior es posterior, y ese polo que sería inferior es más anterior. Aquí lo vemos. Aquí vemos el borde superior, el borde inferior, y miren sus relaciones anatómicas. Vamos a ver, entonces ya habíamos dicho que de la novena a la 11ª costilla, ¿verdad? Más o menos. Así, aquí novena, décima, 11 y un décimo. Va a estar en relación con el páncreas, con los riñones, con las glándulas suprarrenales, con el diafragma, aquí en esta zona, en este receso, el pleno diafragmático. Va a tener la carilla que dijimos que las impresiones, la impresión renal, mírenla,
que está más hacia este borde inferior, tenemos la impresión o carilla cólica que está dejando el ángulo esplénico del colon o flexura cólica izquierda, y la carilla gástrica, que es más grande. Miren que en el centro aparece algo circunscrito, que es como una isla, que se conoce como el ilio del vaso, ¿verdad? O ilio esplénico, que es donde van a ingresar lo que es la arteria esplénica y de donde sale la vena esplénica y conductos linfáticos y nervios. Aquí lo vemos. Esto sería el ilio del vaso y esto sería el pedículo, ¿verdad? Recuerden que el pedículo son los vasos en sí, o los elementos que ahí ingresan. Aquí vemos sus relaciones con la curvatura mayor, por un lado, con el riñón y alguna con el páncreas. Aquí no se ve la cólica, que sería esta, que está en el polo anterior, ¿verdad? Porque no se ve porque la estamos viendo desde arriba. Aquí aparecen los ligamentos, las relaciones peritoneales, el ligamento gastroesplénico, que sería este, que va desde el estómago hacia el vaso. El ligamento esplenorrenal, que ya lo conocemos, y tenemos aquí el esplenorrenal, que sería este que viene aquí, que también recuerden que es este, que se considera que también este pedazo, el espleno pancreático, pertenece al mismo a ese esplenorrenal, o se le nombra así también. Aquí lo vemos. Y tenemos el frénico esplénico, que es ese ligamento que me está adhiriendo a lo que es el diafragma como tal. Aquí vemos el ilio, aquí está circunscrito esta zona, se conoce como ilio esplénico, y el pedículo como tal, que está formado por la vena y la arteria esplénica. Y los vasos que están ahí, los conductos linfáticos que hay allí también, y nervios. Irrigación, entonces está irrigado por la arteria esplénica, ¿verdad? Esa arteria esplénica que es rama del tronco celíaco, que a su vez es rama de la aorta abdominal. El drenaje venoso se da a través de la vena esplénica y está inervado también por el sistema nervioso autónomo, lo que es el simpático, a través de lo que es los plexo celíaco, ¿sí? Y a través de la parte del parasimpático, a través de los troncos vagales anteriores y posteriores, y la parte sensitiva, que es esto que ustedes ven aquí de negro, que es como vienen esos nervios de la parte torácica. Miren dónde está aquí, con su ganglio, ¿se acuerdan? El ganglio nervioso, que solo está en la raíz posterior. Y ellos me van a dar lo que es la parte de sensibilidad, entonces lo que es la analgesia, el dolor de este señor. Bueno, chicos, hemos terminado por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? La próxima semana, entonces, ya arrancamos un nuevo sistema, que es sistema urinario. No sé cuánto nos tardaremos con él. Yo aspiro que sea, porque es corto, como 1 o 2 semanas. Y luego entraríamos al sistema reproductor, tanto masculino y femenino. Eso sí serían un sistema cada semana. El masculino una, el femenino otra, y luego el endocrino. En cuanto a endocrino, pues es más, lo que se puede ver de endocrino es más la parte funcional que la parte anatómica como tal. O sea, podemos ver las glándulas endocrinas, pero su parte anatómica es bastante dispendiosa.